Días. Bienvenidos a este nuevo día de Inconscientes Postmodernos. Hoy estamos muy contentos porque estamos haciendo un conversatorio que creemos que es sumamente importante por el momento en el que estamos viviendo. Es una conversación sobre medio ambiente y salud mental y contamos con invitados a los que nos da un tremendo honor tener el día de hoy. Se los voy presentando. Primero, nada más quisiera dar un pequeño recordatorio, que es que las preguntas que le van a hacer llegar a nuestros invitados, por favor las escriban en la sección que dice preguntas y no en el chat, para que las podamos recibir y se las podamos transmitir. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, les voy a ir presentando a la mesa que tenemos hoy, a un gran panel. Tenemos la presencia desde España de Ricardo García Mira. Ricardo es psicólogo, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Él es presidente de la International Association of People Environment Studies. Es doctor honoris causa de la Universidad Alexander Joan Cusa, profesor de Psicología Social en la Universidad de Coruña, en Galicia, España. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar acá con nosotros. Es un placer para nosotros tenerlo. Gracias por la invitación. Un placer. También con nosotros está Gustavo Ampugnani. Gustavo tiene una carrera de más de 20 años como activista ambiental. Ha sido voluntario, ha coordinado campañas, participó en la Conferencia Nacional sobre Cambio Climático y es director de Greenpeace México. Tiene estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo de Buenos Aires, Argentina, y cuenta con estudios de antropología social por parte de la ENA. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos también con nosotros a Paco Ayala. Paco es activista socioambiental, dejó el derecho para convertirse en ojalatero social. Ha incursionado en política convencional con malos resultados, por lo que decidió trabajar en el tercer sector, donde ha colaborado en múltiples proyectos culturales y ambientales. Es fundador de La Cuadra, espacio de hiperlocalismo que fomenta la permacultura. Es fundador de Huerto Roma Verde, el laboratorio biosocial, que es un espacio de regeneración socioambiental, hoy uno de los centros de innovación ciudadana más reconocidos de la ciudad. Es cofundador del Consejo Nacional de Mezcales Campesinos, fundador de Bajo Circuito Multiforo Cultural Alternativo. Dirige Barrio Unido, asociación comunitaria que integra actores sociales y económicos de Roma Condesa. Es el coordinador nacional de Extinction Rebellion México, miembro del Consejo Editorial del Grupo Reforma y del Consejo Editorial de Ecofest. Ha obtenido diversos reconocimientos por su actividad socioambiental de diversas instituciones y es parte también de la comunidad Mecate que integra el Tecnológico de Monterrey. Paco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y por último tenemos a Ernesto Cano. Ernesto es sociólogo, especialista en historia del pensamiento económico y maestro en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM. Es miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que es docente en Sociología y Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son Sociología Política de las Élites, Sociología Económica del Capitalismo Fósil, Economía de Guerra Permanente, Geopolítica y Geoeconomía de las Relaciones entre América Latina y Estados Unidos, así como Historia Social de la Ciencia. Tiene diversas publicaciones, entre ellas Capitalismo Fósil en el siglo XXI, Sociología Política del Colapso Climático Antropogénico, Capitalismo Fósil, Explotación de Combustibles No Convencionales y Geopolítica de la Energía. También Impactos del Cambio Climático, Colonialismo e Imperialismo en el Caribe y Centroamérica. Y otros muchos, entre ellos en Ecología Política, Cuadernos de Debate Internacional en España. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, buenos días, Erika, gracias por invitarme. Bueno, pues como ven tenemos una diversidad muy rica de invitados y entonces esperamos un gran diálogo. Vamos a empezar por plantear una pregunta muy general. Hablamos de que el medio ambiente es importante, de que nos encontramos en una crisis medioambiental,
¿A qué nos referimos con esto y cuáles creen ustedes que podrían ser los principales impactos psicosociales que podemos estar viendo? Bueno, gracias nuevamente, Erika. Mira, nosotros desde Greenpeace creemos que lo que estamos enfrentando ahora es no solo una crisis ambiental, sino una crisis civilizacional. Esto por el tipo de desafíos que tenemos frente a nosotros. Esto lo decimos básicamente al ver consecuencias del aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que generan todo el climático y que esto tiene repercusiones muy dramáticas en todos los ámbitos de nuestra vida y en los si tenemos en cuenta que en los últimos 50 años las concentraciones de estos gases se han aumentado de manera excesiva en la atmósfera, principalmente a partir de la quema de combustibles fósiles, y que esto está generando impactos que van desde sequías hasta mayor frecuencia en huracanes, tormentas tropicales como las que estamos viendo en Centroamérica, incluso en el sur, país en México, vemos el dramatismo de esta problemática que afecta no solo comunidades, sino también el ámbito económico general pero esto, digamos, como digamos, problemática global general. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que hay un deterioro muy acelerado de todos los ecosistemas. Si rastreamos, hacemos una vista atrás de los últimos 30 años, que es más o menos Greenpeace tiene trabajando en México, vemos realmente un deterioro también muy brutal de todos los ecosistemas. Pérdida de cobertura forestal, degradación de suelos, contaminación de ríos, mala calidad del aire prácticamente en todas las ciudades grandes y medianas que tienen salud, el sistema respiratorio. O sea, realmente ha sido como una degradación continua en los últimos 30 años. Y pongo este periodo de tiempo porque, como decía antes, es el tiempo que nosotros tenemos trabajando en México y es como podemos ir comparando probablemente el avance de esta década. Esto lo que nos hace ver a nosotros es que el modelo de sociedad industrial y tecnológica tiene consecuencias que ya no son admisibles. Y por eso es necesario rectificar en gran parte el rumbo que está en términos generales. Otro de los aspectos que nosotros identificamos, o otros elementos que nosotros identificamos para la aceleración de este deterioro ambiental que nos deja en esta situación de crisis que hoy enfrentamos, es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, en el cual México, digamos, pasa a tener una serie de transformaciones muy radicales en lo social, económico, cultural, etcétera, social, y que esto, digamos, ha generado una mayor laxitud en toda la regulación ambiental que ha favorecido que muchas empresas contaminantes pudieran operar sin tener muy en cuenta los impactos ambientales y en la salud pública de sus operaciones. Entonces, estas son como las fuentes o antes de esta crisis que hoy enfrentamos. Ahora, con respecto a los impactos psicosociales, pues bueno, yo no soy experto en esto y tampoco no en que dirijo experta en acciones. Lo que sí nosotros podemos ver a raíz de la interacción con las personas que nos siguen y colaboran con nosotros es que hay una mezcla de frustración, digamos, impotencia frente al tamaño del problema y del desafío que tenemos frente a nosotros, principalmente cuando hablamos de cambio climático. Mucha gente se siente impotente porque es algo tan grande, que lo que uno puede hacer en su ámbito diario, el impacto que eso puede tener, el impacto positivo que se puede tener, no llega a ser significativo, no se interpreta como si.
Por otro lado, tenemos una gran esperanza de que las cosas sí pueden cambiar. Y esto lo vemos quizás en las generaciones más jóvenes que ya desde el año pasado han salido a las calles a demandar acciones por parte de las autoridades para poder enfrentar la crisis. Entonces son como dos aspectos de los impactos psicosociales. Quizás me atrevo a decirlo, pero insisto, no soy entendido en materia, que en otro caso nos hacen plantear las campañas públicas de tal manera para poder aumentar el número de personas que están preocupadas por estos temas y que tienen ganas de hacerlo. Ahí lo dejaría para no monopolizar el micrófono. Gracias, Gustavo. Paco, querías. Sí, bueno, pues yo creo que Gustavo acaba de dar la clave del tema. Estamos ante una crisis civilizatoria profundísima. O sea, la civilización occidental está en un momento de desquebrajamiento muy profundo porque ya no logra traducir la complejidad de la realidad a través de los esquemas y de las estructuras sociales, económicas y políticas que se basaban de esta forma de pensar racionalista, vertical, jerárquica, patriarcal. Y eso es lo que está justamente sucediendo, en donde la tradición es contemplar a la naturaleza y a plantas, animales al servicio del hombre, ¿no? Eso viene desde el Génesis y obviamente también desde la tradición helenística, ¿no? Entonces, que son las dos grandes raíces del pensamiento occidental, en donde toda la naturaleza está al servicio del hombre y por lo tanto podemos hacer con ella lo que queramos. Y ese es el modelo de desarrollo que hemos venido emprendiendo a lo largo de muchos siglos y que se agudiza justamente con la revolución industrial, y eso genera pues, una serie de problemáticas que hoy estamos ya viendo, porque efectivamente pues, el planeta tiene unos límites, los recursos tienen unos límites, la capacidad de resiliencia de la Tierra, que ya la hemos roto, ya hoy por hoy el planeta no puede regenerar la cantidad de impactos negativos que hemos estado ocasionando, y estamos ya en una cuenta con saldo negativo, que eso es lo que tenemos justamente que modificar, y eso es lo que la gente percibe y siente. Yo creo que esta angustia que estamos viviendo, esta desesperanza, que se traduce por un lado en negación, en evasión, pero también en esta idea de que hay que hacer algo, ¿no? Y que muchos jóvenes están empezando, como bien dijo Gustavo, a nutrir a colectivos que están empezando a organizarse para cambiar esto, y se convierte pues, en la bandera de la esperanza posible. Entonces, ante esta situación que estamos enfrentando, pues evidentemente el tema que nos ocupa, que es qué impactos tiene en la psicología de las personas, es enorme. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad estamos ante un hecho que nos marca un desencuentro profundo, porque cuando en la década de los 50 y 60 del siglo pasado estaba la crisis nuclear, que también generó una angustia en muchos sectores, al final pues era un tema que se sabía que podía ser evitado por la voluntad de las personas. Aquí, esta inercia de todo el desastre socioambiental que hemos creado tiene tantas vertientes y está tan complejo que no sabemos por dónde atacarlo, ¿no? Por dónde resolverlo, ¿no? Se vuelve por un lado, en una toma de responsabilidad personal, pero también en cómo traduzco eso a un tema colectivo, que más adelante seguramente vamos a hablar sobre este tema. Entonces, lo que es un hecho es que el mal llamado tercer mundo no puede seguir subsidiando al mal llamado primer mundo. O sea, Estados Unidos no puede seguir consumiendo la cantidad de energía que consume
saqueando recursos naturales de otros países sin que después haya las consecuencias de las migraciones por cuestiones climáticas, que estemos viendo cómo dejan tabla rasa en terrenos, en territorios, para llevar a Europa pues los recursos que Europa y Estados Unidos principalmente están demandando. Esto tiene que cambiar y obviamente pues estamos ante este fin de esta era en donde los combustibles fósiles, seguramente Ernesto va a dar una explicación más clara de esto, van a jugar un papel muy importante, porque en la medida en que tú capturas energía, en la forma en que tú capturas energía y en la forma en que tú transmites el conocimiento, está en gran medida la forma en que pensamos la realidad que vivimos. Yo lo dejaría también aquí para dar paso a lo que viene y después comentar un poco más sobre esto y también sobre pues, los mecanismos de esperanza que nosotros vemos desde donde trabajamos. Gracias, Paco. Aquí me parece muy importante a lo mejor introducir un concepto, Ernesto, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es el de antropoceno, ¿no? En esto que están hablando, entiendo que en 2016 surge este concepto para denominar, como hacer visible y denominar este impacto tan profundo que ha tenido la actividad humana sobre los cambios geológicos, morfológicos y climáticos en el planeta. ¿No? Ha sido tan profunda nuestra intervención sobre el planeta, pues que ya hay un registro, un récord geológico, ¿no? La formación de un nuevo estrato de reconocimiento como de la era, ¿no? Del hombre. Y entonces, importante aquí pensar, bueno, hay un debate entre si es antropoceno o es capitaloceno. No sé, Ernesto, si tú quieras entrar por acá. Sí, gracias, Erika. Pues sí quisiera abordarlo y quisiera presentarlo a partir de mi preocupación cuando me invitaste de tratar las cuestiones de salud mental con respecto a la gravedad de la situación. Y entonces me di a la tarea de preparar un breve texto que les voy a presentar. No durará mucho, entonces eso os voy a presentar. En 2017, la BBC de Londres sonó la alarma. El titular era ¿Cómo saber si padeces ecoansiedad y qué puedes hacer para combatirla? El reportaje citaba el estudio Mental Health Our Changing Climate, realizado por la American Psychology Association. El documento recuperaba el término ecoansiedad, propuesto desde 2011 como el miedo crónico ante un colapso ambiental. Dice el estudio, cada vez más personas se ven profundamente afectadas por sentimientos de pérdida, impotencia y frustración debido a su incapacidad para sentir que están marcando una diferencia para detener el cambio climático. Las personas sienten cada vez más culpa al percibir que lo que ellas y ellos hacen afecta a las futuras generaciones. Tenemos otro lado de la moneda. A finales de 2019, el periódico español El País publicó la noticia. El problema no es la negación del cambio climático, es la indiferencia. Una entrevista con David Wallace West en ocasión de la publicación en español de su libro El planeta inhóspito. Wallace West nos dice, tanto en Estados Unidos como en Europa, la inmensa mayoría de la población cree que el cambio climático es un hecho. El problema es que muy pocos están dispuestos a tomar medidas radicales. Eso es lo difícil. Que esa gente pase de estar remotamente preocupada a estar muy preocupada por su futuro inmediato. Diagnóstico, indiferencia generalizada. Aquí lo primero que quisiera hacer es aclarar los elementos y el origen de ambos fenómenos, tanto del malestar compartido como de la indiferencia generalizada. Debemos decir que ni la ecoansiedad ni la indiferencia son casos psicológicos, son más bien casos sociales. Muchos grandes problemas públicos, lo mismo que muchas inquietudes privadas, se definen como cuestiones psiquiátricas con frecuencia para evitar los grandes problemas de la sociedad y debatirlos y aclararlos. No es extraño que en una situación de alta incertidumbre, de incesante violencia cotidiana, las personas se insensibilicen moralmente, esforzándose por seguir siendo personas totalmente privadas y particulares. Las personas sienten malestar y quieren dejar de sentirlo. Buscan entonces hacer algo, pero lo hacen dentro de su ámbito personal. Lo siguiente que hay que aclarar es el nosotros, que usaré en reiteradas ocasiones. Sería absurdo afirmar que nosotros, la mayoría de la humanidad,
hemos deseado, planificado y fabricado la crisis ambiental. Y no solo absurdo, sino peligroso, pues esos giros pueden resultar extraordinariamente cómodos para quienes impulsan la extracción sin fin de petróleo, gas y carbón, para aquellos que llevan la producción de mercancías al máximo posible, aunque la mitad de toda esa producción termine en basureros, como sucede con la producción industrial de alimentos, o que toda la producción se convierta en basura, como sucede con los plásticos. Es cómodo para aquellos que desde 2016, justo el año en que se estableció el Acuerdo de París, han aumentado sus inversiones bancarias en la extracción de energías extremas, las más contaminantes. Frente a estos fabricantes estamos todos los demás, las personas comunes que nos hallamos circunscritas a nuestros mundos cotidianos, la familia, el trabajo y las colonias por donde nos movemos, quienes somos arrastrados muchas veces por fuerzas que ni podemos comprender ni podemos controlar. Así, cuando digo nosotros, me refiero no a que nosotros, las personas comunes, seamos responsables de producir la crisis ambiental. Me refiero más bien a que la crisis ambiental nos concierne a todos y a todas, a toda la humanidad. Los gases de efecto invernadero no se molestan por fronteras nacionales. Las distancias han sido abolidas. También las distancias temporales han sido abolidas, puesto que acciones realizadas hoy día afectan a las generaciones futuras tan perniciosamente como a las presentes. La distinción entre las generaciones actuales y las de mañana ya no tiene sentido. Ellas y ellos, las generaciones futuras, son nuestros vecinos en el tiempo. Al prenderle fuego a nuestra casa, al planeta, no podemos evitar que las llamas salten hacia las ciudades del futuro y que las casas todavía no construidas de las generaciones todavía no nacidas se conviertan en cenizas junto con nuestros hogares. Pero ¿qué tanto comprendemos la situación que nos amenaza y amenaza a toda la vida en el planeta? Los que sienten ecoansiedad realmente sienten un malestar y una culpa de la misma magnitud del peligro que se cierne sobre todas y todos. Yo pienso que no es seguro. Desde mediados del siglo XX, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, justo en la época en que inició el deterioro masivo y acelerado del planeta, el filósofo alemán Günther Anders alertó: somos más pequeños que nosotros mismos, incapaces de darnos cuenta mentalmente de las realidades que nosotros mismos hemos producido. Por tanto, podríamos llamarnos a nosotros mismos utopistas invertidos. Mientras que los utopistas corrientes son incapaces de producir lo que imaginan, nosotros somos incapaces de imaginar lo que estamos produciendo. Ni siquiera somos conscientes de esta discrepancia entre imaginar y producir. Metódicamente se nos ha hecho incapaces de ver los peligros que se ciernen sobre nosotros. Somos ciegos ante el apocalipsis. Incapaces de imaginar el peligro, también hemos quedado obsoletos ante nuestros productos. Ya no podemos hacernos responsables de los efectos que causan los productos que se manufacturan. ¿Quién aquí se puede hacer responsable por los más de 1.000 millones de vehículos de motor de combustión interna que circulan día y noche en el planeta? ¿Acaso los accionistas y administradores de las grandes automotrices se hacen responsables por los gases que lanzan sus productos a la atmósfera? ¿Desean hacerse responsables? En una sociedad de enormes instituciones, gobiernos y empresas, quienes las dirigen tienen pocos incentivos para asumir responsabilidades por sus actos. Aquí una noticia del miércoles 18 de noviembre. En los últimos 9 años, los eventos de clima extremo, inundaciones, tormentas tropicales y ondas de calor mortal han dejado 410,000 muertos. ¿Quién aquí se puede hacer responsable de esa cantidad de muertes? De todas esas personas que fueron, pero que ya han dejado de vivir. Entonces, ¿qué es lo que dificulta que nuestra imaginación y nuestra responsabilidad estén a la altura del peligro que enfrentamos? Coloco aquí 3 razones. Primera, la situación climática y ecológica implica dimensiones y fenómenos complejos. Se trata precisamente de un problema con diferentes escalas, desde lo minúsculo hasta lo masivo. Por ejemplo, cuando decimos que la temperatura mundial no debe subir por encima de 1.5 grados centígrados, o que al finalizar el año pasado, 2019, la quema mundial de combustibles fósiles arrojó a la atmósfera más de 36,000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, eso es un 36 seguido de 12 ceros, ¿no? También se trata de un fenómeno con una gran temporalidad. Por ejemplo, el hecho de que la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera es tal que ha terminado con la era de clima estable de los últimos 11,000 años, el periodo justo en que la humanidad se desarrolló como sociedad. Se trata de un hecho total y permanente.
Ya lo mencionaba Eric, la Comisión Internacional de Estratigrafía ha establecido que vivimos una nueva era geológica, el Antropoceno, un estrato geológico completamente reciente de manufacturación humana, compuesto por plásticos, acero, cemento, huesos humanos, huesos de pollos, huesos de reses, huesos de perros y gatos, por los altos niveles de carbono, nitrato y fosfato y por los isótopos radioactivos dejados por las explosiones de las bombas atómicas y las centrales nucleares de energía. Este registro geológico perdurará por siempre, al menos mientras exista el planeta. Además, nos enfrentamos a un fenómeno de gran incertidumbre. No sabemos cuándo y dónde golpeará primero y más fuerte. Solo esperamos que no sea sobre nosotros. Incluso los climatólogos suelen moderar sus resultados, a veces por cierta ansiedad climática desplazada y otras por lo que el climatólogo James Hansen llamó reticencia científica, es decir, mecanismos psicosociales que nos evitan vislumbrar un futuro inhóspito. Segunda razón, el peligro de un colapso ecológico es de tal magnitud, tan enorme, que no podemos imaginarlo, menos reaccionar. Entre más grande sea el efecto posible de nuestras acciones, tanto menos capaces somos de representárnoslo, de arrepentirnos o de sentir responsabilidad por él. Entre más amplio es el abismo, tanto más débil es el mecanismo de frenado. Lo subliminal, el estímulo demasiado pequeño como para generar una reacción, ya ha sido reconocido por la psicología. Más significante, sin embargo, en este caso, es lo supraliminal, el estímulo demasiado grande como para generar una reacción o para activar algún mecanismo de frenado. Así, sin importar qué tan bien informado estés, seguramente no estás lo suficientemente alarmado. Tercera razón, se nos ha ocultado desde hace décadas, sistemática y conscientemente, el peligro que ahora vivimos. En 1959, en la celebración de los 100 años de la industria petrolera, el American Petroleum Institute dio a conocer a sus miembros el peligro de mantener la quema de combustibles fósiles, pues provocaría el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y, con ello, el aumento de la temperatura mundial, el derretimiento de las capas de hielo y el hundimiento de las ciudades costeras. El hecho fue dado a conocer en una cena privada. Desde la década de 1970, científicos de la petrolera Exxon habían mostrado la relación entre la quema de combustibles fósiles y el aumento de temperatura global. Pero desde la década de 1980, la petrolera se ha dedicado a negar la crisis climática, a demandar científicos, a dispersar la duda. General Motors y Ford también sabían, pero ocultaron la información. Aquellas y aquellos que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, nacimos en una situación catastrófica. La capacidad de aniquilar a toda la humanidad y a todo el planeta ya estaba ahí cuando nacimos. Repito, la ecoansiedad, la diferencia generalizada y la irresponsabilidad no son asuntos privados, no se limitan al yo, y que de ser así deberían ser atendidos en nuestros ámbitos cotidianos. Más bien, estos fenómenos son casos sociales y como tales son problemas públicos y morales que nos conciernen a todos. Su atención está en espacios que van más allá de nuestros espacios personales ya conocidos. La posibilidad de ser o no ser, de mantenernos en este planeta o ser aniquilados, es un asunto moral, porque es la cuestión de la supervivencia colectiva y debe ser asumido como tal. Por ser un problema moral, también es un problema político y público, en el que debemos intervenir todos y todas. No debemos dejar nuestra existencia en manos de élites irresponsables e inmorales. Nunca ha habido y nunca habrá un asunto más público que la decisión actual respecto a nuestra supervivencia. Si renunciamos a interferir, no solo dejamos de cumplir con nuestros deberes democráticos, sino que nos arriesgamos a cometer un suicidio colectivo. El problema de nuestra supervivencia como asunto público requiere de la democracia, de nuestra participación plena en los asuntos que van más allá de nuestra provincia personal. Ciertamente no vivimos en una sociedad democrática, pero eso nos exige precisamente actuar democráticamente. Si tomamos esta exigencia con seriedad, entonces tratamos de actuar de un modo democrático, en una sociedad que no es completamente democrática, pero actuamos como si estuviéramos en una sociedad plenamente democrática y hacerlo así, intentamos suprimir como si, nos esforzamos por hacer más democrática la sociedad. Para concluir, yo pienso que reaccionar emocionalmente, preocupados y ansiosos por el peligro que pesa sobre nosotros, es la respuesta normal. No, mejor dicho, la reacción necesaria ante la amenaza de no ser, ante la amenaza de dejar de existir como humanidad.
Todas aquellas y todos aquellos que nos sentimos inquietos, ansiosos, preocupados, enojados y culpables, somos moralmente más sanos que aquellos responsables de esta catástrofe, pues somos incapaces de adaptarnos a lo que realizan desde hace décadas instituciones políticas y económicas muy poderosas, petroleras, ejércitos, gobiernos de países centrales, corporaciones agroindustriales, bancos y fondos de inversión, instituciones que se han instalado cómodamente entre el calentamiento global, los desastres socioambientales, los desplazados climáticos, el hambre generalizada, la aniquilación masiva de especies y el abandono de los más vulnerables. Sintamos también culpa, pero no culpa por la producción de la amenaza, no por la producción de la crisis ambiental. Por lo que sí debemos sentir culpa es por no detener a los responsables que han manufacturado la crisis actual y futura, esos que toman las decisiones que nos afectan a todas y a todos, aquellos que están aislados socialmente gracias a su colosal riqueza y sus numerosos privilegios, aquellos que resguardados en sus espacios de lujo y comodidad no han sido expuestos a los impactos directos y más devastadores del cambio climático, no han sufrido hambre, no han sufrido sequías ni calor mortal, no han sido desplazados ni han perdido sus hogares y comunidades. Sintamos culpa por no atar cortos a estos responsables, por no incomodarlos y por no molestarlos. Sintamos culpa por no informar a los indiferentes. Sintamos culpa por no estar alejados de los cómplices de estas élites irresponsables e inmorales. Sintamos culpa por no denunciar a los esquiroles en la lucha de la humanidad por sobrevivir. Y aunque aterrador, también tengamos el valor de sentir miedo, de sentir temor, de estar aterrorizados y atemorizados y de atemorizar a los demás. Necesitamos asustar a los demás como a nosotros mismos. Pero este temor debe ser de un tipo especial. Primero, un temor sin miedo. Un temor que excluye el miedo a aquellos que quisieran mofarse de nosotros llamándonos cobardes. Un temor excitante, que debe llevarnos a las calles más que a refugiarnos bajo la cama. Un temor amante, un temor que sea por lo que le pueda pasar a todo el mundo, incluidas las generaciones venideras, y no solo porque lo que nos pueda pasar a nosotros mismos el día de hoy. Si la culpa y el temor que nos hacen sentir llegan a estar a la altura de la amenaza que vivimos ahora, podremos salir de nuestro ámbito privado, de nuestro yo, podremos salir a las calles a protestar, podremos unirnos a las luchas de las colonias sin acceso al agua, de las colonias amenazadas por la especulación financiera. Podremos realizar un movimiento que promueva la infraestructura de trenes electrificados y cancele la infraestructura para automóviles, camiones y aviones. Podremos imponer un derecho a la vida por encima del derecho comercial privado. Podremos formar nuestros propios movimientos que incomoden y molesten a las grandes empresas contaminantes, a tal grado que podremos y lograremos impedir que sigan con sus negocios tóxicos, tal y como lo hacen desde hace décadas, día a día, los campesinos y los indígenas, y entre ellos principalmente las mujeres de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo entero, que arriesgando sus vidas evitan que se tale un bosque, que se dinamite y pulverice un cerro para extraer minerales, que se construyan más oleoductos y gasoductos para transportar energía a los países ricos y derrochadores. Si logramos sentirnos tan atemorizados y tan culpables que nos movilicemos más allá de nuestras provincias personal, nos llamarán enfermos, dirán que sufrimos histeria ambientalista, dirán que respondemos de manera emocional, que somos neuróticos, que estamos locos, dirán que ponemos el desorden, que evitamos el progreso tecnológico. Nos llamarán ecohistéricos, como lo han hecho las industrias y los técnicos a su servicio desde hace décadas. Si reaccionamos de manera emocional frente a la crisis amenazadora y no nos avergonzamos, en cambio, debería avergonzarnos reaccionar de otra manera. Seguiremos siendo moralmente más sanos, aunque eso nos cueste nuestra comodidad personal, aunque eso nos cause malestar personal, porque queremos mantener la vida en este planeta. Queremos preservar el mundo, nuestro y de los otros seres vivos, para nosotros y las generaciones futuras, incluso para las generaciones pasadas, porque si ya no queda nadie que recuerde a los que fueron, es como si nunca hubieran existido. Gracias, Erika. Muchas gracias, Ernesto. Sin duda planteas un montón de temas que podremos ir abordando a lo largo de esta conversación. Yo quisiera ahorita como resaltar esta parte que comentas del impacto sobre la salud mental propiamente, porque creo que podríamos a lo mejor irlo como dividiendo en tres grandes áreas, ¿no? Me parece
lo más llamativo, lo que más tenemos es todo el trauma producido por todos estos efectos, ¿no? Del cambio climático, por la serie de inundaciones, incendios, sequías y todo lo que esto genera, ¿no? Los desplazamientos forzados, la desnutrición, la crisis alimentaria del agua, etcétera. Creo que por otro lado tenemos también esta parte del efecto directo, ¿no? Hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, del impacto o del aumento, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, en diferentes estados psicológicos por calidad del aire, por temperatura, por ruido, etcétera. Y creo que finalmente está esta parte que comentas, ¿no? De la ecoansiedad, como este estado, lo que le genera no solo, bueno, a nosotros y a a la juventud, a los niños incluso, esta incertidumbre sobre su futuro y sobre el planeta que van a poder habitar, ¿no? Ricardo, no sé si aquí quisieras entrar tú para abundar un poco sobre todo esto. Sí, bueno, estaba escuchando las intervenciones y estaba optando por, si me permitís, por presentar, bueno, solamente algunas slides Por supuesto, adelante. puedo compartir. Sí, porque lo quiero presentar. Solo un segundo. Solo un segundo. Claro. Sí. Vamos a ver, compartir. Sí, está. Compartir. No sé si lo estáis viendo ahora. Sí. Sí. Bueno, simplemente explicar un poco cómo nosotros estamos investigando y de qué manera abordamos desde la psicología el estudio de los estilos de vida en el marco del análisis ambiental y la salud, ¿no? Nosotros planteamos que es necesario reconceptualizar lo que es un estilo de vida, descomponerlo y ver cómo se puede trabajar con aquellas iniciativas que están ya trabajando con estilos de vida alternativos uno de los objetivos nuestros es ver cómo estas iniciativas, ¿no? Que pueden ser iniciativas que promueven alimentación sostenible o que promueven reutilización de productos, alargamiento del ciclo de vida a determinados productos. Bueno, ¿cómo se puede escalar esto a nivel global, ¿no? Para tratar de que, bueno, en un marco de influencia social pueda llegar a impactar sobre más personas que los específicos usuarios de esta iniciativa? Bueno, desde el grupo de investigación Persona Ambiente en la Universidad de La Coruña, todos estos últimos años, 20 años, hemos trabajado siempre sobre la temática de la sostenibilidad, pero también hemos creído en la necesidad de generar una teoría de la innovación social que nos permita ver cómo trabajan las organizaciones sociales de la sociedad civil, las organizaciones de activistas y las organizaciones en general, ¿no? Que producen algún tipo de cambio a pequeña escala para, como decía, poder escalar esto, ¿no? a gran escala. Entonces necesitamos comprender cómo la gente se empodera y desempodera y cómo se desarrolla la capacidad de influencia en la sociedad. Desde una perspectiva de psicología social también analizamos las transformaciones urbanas que son necesarias, ¿no? Principalmente en el paisaje o en las soluciones urbanas donde se combina agua con energía renovable, con verde, zonas verdes, y cómo esto influye en el bienestar y en la seguridad de las personas en las áreas residenciales, ¿no? Para analizar últimamente, estamos con un proyecto nuevo, ¿no? Que se centra en los aspectos sociales y psicológicos de la transición energética, que tienen que ver, bueno, pues con toda la transformación que está habiendo en las áreas de carbón en Europa y la transformación hacia energías limpias y cómo esto impacta, cómo esa transición, ¿no? Se puede beneficiar o puede reducir los impactos más negativos que pueden provocar el cambio de modelo económico. Siguiendo un poco con este planteamiento, un primer proyecto que desarrollamos, que terminamos en 2014, estaba centrado en analizar las organizaciones a gran escala, ¿no? Y cómo las conductas habituales en los lugares de trabajo se podían ver influidas por los diseños de la organización o por la influencia de las redes sociales de trabajadores o de todas las relaciones que establecen, ¿no? La organización con otras organizaciones y otros ámbitos de la vida comunitaria. Ahí estuvimos estudiando, bueno, cuestiones que tienen que ver con la transferencia de aprendizaje,
con la conducta dentro del trabajo y fuera del trabajo, y cuáles eran las barreras, ¿no?, y potenciadores de cambio ambiental dentro de la organización. Entendíamos que si introducimos un cambio en una gran organización, esto tiene una posibilidad de impacto e influencia sobre un ámbito mayor de la sociedad. En relación con la innovación social, también conseguimos ser socios de un proyecto que estaba coordinado por la Universidad de Rotterdam, por el Instituto Holandés para el Estudio de las Transiciones, en donde nos propusimos desarrollar una teoría de la innovación social, cómo la gente se empodera y cómo se desempodera, en el sentido de que el proyecto trataba de empoderamiento y del cambio en la sociedad. Y el concepto de investigación tenía que ver con desarrollar esa teoría fundamentada empíricamente en innovación social transformadora, trasladando un modelo transdisciplinar con herramientas de construcción de capacidades para que luego los políticos en los municipios y en las entidades gubernamentales pudieran desarrollarlas, ¿no?, y emprender cambios en la sociedad. Normalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, el problema que hay en Europa ahora con los refugiados, ¿no? Y los refugiados de Siria escapan de una guerra, ¿no?, pero se meten y acampan en las estaciones de ferrocarril, acampan en lugares donde, bueno, pues no son los lugares adecuados, ¿no?, para instalar un entorno residencial. Pero ¿cómo reaccionan los gobiernos? Los gobiernos reaccionan montando barreras, expulsando colectivos. ¿Cómo reacciona la gente normal, la gente de a pie, el ciudadano? Reacciona ayudando, proporcionando asesoramiento laboral, asesoramiento jurídico, apoyo sanitario. Es decir, ¿cómo podemos conjuntar, ¿no?, que la reacción del público, ¿no?, que es una reacción humana, vaya más conjugada con la reacción de los gobiernos, ¿no? En eso se centra, ¿no?, cómo podemos empoderar a la sociedad civil para trabajar con el gobierno y llegar a puntos de mayor encuentro. Finalmente, ¿no?, que es el que centra el análisis de esta charla, ¿no?, cómo en el ámbito de la salud podemos centrar los estilos de vida y cómo podemos ver cómo las variables psicológicas se combinan con otro tipo de variables de tipo económico, de tipo cultural, político, tecnológico, para dar lugar a una verdadera intención, ¿no?, de activar un cambio en la conducta de la gente hacia un estilo de vida más sostenible. Analizamos aquí los modelos de transición, ¿no?, hacia ese nuevo estilo de vida, los impactos económicos y ambientales que puede tener. Y la finalidad, en definitiva, era elaborar un conjunto de recomendaciones políticas sobre cuáles eran los mejores diseños de gobernanza o de combinaciones de políticas para una transición eficiente y justa, ¿no?, hacia estilos de vida sostenibles. El proyecto trataba de dar respuesta a cómo interactúan, ¿no?, estos factores psicológicos con otros factores, cómo promover el cambio, es decir, qué es lo que activa el cambio y qué es lo que lleva a la gente a realizar activismo ambiental, ¿no?, y cuál es el papel de la agencia humana y del empoderamiento en ese cambio hacia la sostenibilidad. El papel que juegan las iniciativas, lo que aporta ser miembro de una iniciativa, ¿no?, y ser activista de esa iniciativa, y cómo, en definitiva, cómo poder medir y evaluar mejor cualquier intervención, ¿no?, que pueda estar orientada a reforzar un cambio sostenible. Y bueno, de qué indicadores nos podemos servir, ¿no?, para ello. Bueno, lo que estamos viendo en la sociedad es que la sociedad basada en el modelo económico actual es un modelo que está basado en consumo, ¿no? Es decir, hay que consumir más para ser más feliz. Hay que tener muchas cosas, ¿no?, porque si tienes muchas cosas y consumes muchos servicios, ¿no?, pues acabas siendo muy feliz. Entonces la gente se pone a trabajar, ¿no?, para ganar dinero y poder ser más y más feliz, ¿no?, y conseguir ese bienestar. Pero el resultado es que hay un sobreconsumo, hay un sobretrabajo, pero al final la felicidad, el bienestar, no aparece como resultado de ese mayor consumo, de ese mayor número de horas, ¿no?, trabajando para poder ganar el dinero que nos permite adquirir las cosas, contratar los servicios, comprar, en definitiva, consumir. Es decir, hay una ausencia de bienestar notable y demostrada. Y al mismo tiempo hay una confrontación de modelos, ¿no? Es decir, un modelo de estilo de vida basado en consumir menos, ¿no?, frente al modelo que defiende la denominada economía verde, que es bueno, consumir algo que sea más sostenible, que en el proceso de producción pues se hayan utilizado una metodología de producción
respetuosa con el ambiente. Bueno, al final estamos con dos modelos que confrontan, ¿no? y que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero que la orientación más racional, ¿no? apunta hacia la reducción del consumo y hacia modelos alternativos. Y eso se está viendo ahora con la pandemia, ¿no? Que está haciéndonos reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo en la sociedad y de qué manera podemos reconducir, ¿no? todo aquello, todo ese modelo económico, ¿no? A pesar de que, bueno, de que ya los sectores, ¿no? más contaminantes, y como por ejemplo los fabricantes de coches de gasolina o de coches de gasoil, ya están reclamando, ¿no? que no se, menos en el ámbito de la Comisión Europea, para retrasar el impacto de las nuevas normas que regulan la fiscalidad del diésel o que regulan los impuestos tanto sobre la gasolina como sobre el diésel. Entonces, bueno, están pidiendo y haciendo lobby y presión para que las normas ambientales, ¿no? que estaban muy avanzadas y vamos ya camino de grandes cambios en Europa, pues todo esto se ha visto ralentizado y frenado. Lo que nos hace plantear también la pandemia, ¿no? es que es un problema sanitario, es un problema de salud, nos hace plantear otro problema de salud que está relacionado con ella, que es ese estilo de vida más saludable, más sostenible, más respetuoso con el planeta. Para ello hay que definir, ¿no? qué es el estilo de vida y reconceptualizarlo. Nosotros hemos utilizado una definición de estilo de vida como resultado de una multitud de decisiones de conducta que están adaptadas a nivel individual. Decisiones de conducta que usan el tiempo, ¿no? Porque tienen lugar en un momento, en un espacio determinado. Tener disponibilidad de tiempo apoya la satisfacción con la vida, de acuerdo a nuestros resultados, ¿no? Mientras que tener más disponibilidad material no da más bienestar, no da más satisfacción, cuando ello se relaciona con un alto número de horas de trabajo. Trabajar muchas horas puede disminuir la probabilidad de que la gente pase tiempo en actividades sostenibles ecológicamente o pase tiempo con otras personas, ¿no? Que también hay muchas investigaciones que demuestran cómo los eventos, ¿no? que nos reúnen con seres queridos, con amigos, con personas para comer, para compartir, ¿no? pues proporcionan más satisfacción que muchos elementos de consumo. En definitiva, bienestar y tiempo no están relacionados, ¿no? En el sentido de que la evolución hacia estilos de vida intensivos de consumo, como decía, no ha dado lugar a más tiempo ni a más satisfacción, ¿no? Más bien ha dado lugar a mayor aceleración y a una relación que no es directa, ¿no? sino que es curvilínea entre bienestar material y satisfacción. Entonces, como decía, emergen estas iniciativas con las que hemos trabajado a lo largo del proyecto, que nos permiten cuestionarnos, ¿no? cómo podemos nosotros escalar desde los patrones actuales y desde las actuales iniciativas hacia otra escala, una escala mayor. Cómo podemos transformar nuestras economías, en definitiva. Bueno, utilizamos 3 tipos de modelado, ¿no? A partir de la teoría psicológica, del cambio y activación de cambios de conducta. Utilizamos un modelado microeconómico y macroeconómico, así como un modelado de inteligencia artificial que se llama modelado basado en agentes. Lo utilizamos en 6 categorías ambientales que tienen que ver con el equilibrio entre el ocio y el trabajo, con el estatus relacionado con la fabricación de la casa, el uso de la energía, la movilidad, la nutrición, bueno, varios elementos de los cuales el consumo de productos manufacturados es el que nos salió más significativo. Trabajamos sobre 7 iniciativas y trabajamos con políticos, con organizaciones de la sociedad civil, bajo un enfoque de coproducción de conocimiento, que nos enseñó, pues, sobre todo, que desde las distintas organizaciones puede emerger conocimiento por considerar diferentes actores, ¿no? que a su vez plantean diferentes agendas y diferentes expectativas. Fue un contexto de aprendizaje que se enriqueció mucho a lo largo del proyecto y que introdujo la innovación social, ¿no? como ese espacio para la participación, y permitió también trazar, ¿no? líneas de gobernanza futura, ¿no? Que plantean pues la necesidad de alcanzar consensos y de crear mecanismos de participación. En definitiva, este sería el esquema, ¿no? que nosotros desde la psicología proponemos, ¿no? A partir de la teoría, ¿no? del cambio social y de los planteamientos de cambios de conducta, lo plasamos por un modelado macroeconómico y microeconómico, y los expertos en inteligencia artificial, a través de unas ontologías que ellos diseñan, y lo que hacen es
simular socialmente, ¿no?, el modelado económico, ¿no?, a partir de nuestra teoría. Y esa simulación social sirve finalmente a los políticos como base, ¿no?, para tomar sus decisiones. Bueno, algunas publicaciones que surgieron de estos proyectos y que tienen que ver con clarificar el papel de la sociedad civil en la transición urbana y en la sostenibilidad. Bueno, algunos informes de investigación se pueden bajar de nuestra página, igual que estos libros también. Y bueno, en definitiva, no quería ocupar más tiempo, ¿no?, para permitir las preguntas. Nada más que decir que, bueno, que el enfoque que utilizamos y que los informes de investigación se pueden bajar, como dije antes, están aquí, ¿no?, estos dos, Low Carbon at Work y Green Lifestyles, ¿no?, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability, son dos informes que recogen los hallazgos más importantes. Que bueno, que no me voy a poner a explicar aquí, simplemente decir que, bueno, hemos trabajado, como veis aquí en estas fotos, con grupos focales, con cuestionarios, con talleres, ¿no?, en los que diseñamos visiones y trayectorias, y en definitiva, con diferentes tipos de modelado y diferentes tipos de datos. En el contexto de la salud, bueno, pues tenemos claro los enfoques de coproducción de conocimiento, ¿no?, son enfoques que introducen mucha riqueza, ¿no?, no por desplazar a la psicología, sino por enriquecerla con visiones que vienen por un lado de otras ciencias y por otro de otras organizaciones, que son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de activistas, organizaciones políticas, y creando puentes, ¿no?, para producir conjuntamente conocimiento. Luego diseñamos, claro, no cabe duda, métodos, ¿no?, que nos permiten cómo ordenar todo eso, ¿no?, ordenar ese conocimiento y darle un sentido práctico, ¿no?, desde la perspectiva de la teoría. Bueno, no me voy a alargar más, ¿no?, más que sí que tenéis alguna duda debido al tiempo, pues os envío los artículos o toda la presentación, vamos, si queréis. Yo terminaría aquí para después en las preguntas entrar a ese efecto de negación del que hablaba antes Paco, ¿no?, que era un poco la distancia esa psicológica que establecemos de como no querer reconocer lo que está pasando, ¿no?, porque hay una vinculación, hay una percepción que David Husserl denominó hipermetropía ambiental. Los problemas ambientales se ven más graves cuanto más lejos están, porque no sentimos la posibilidad de llegar a hacer algún cambio, ¿no?, sobre ellos. Es decir, claro, ¿cómo voy a cambiar yo el calentamiento global? No percibo, ¿no?, el impacto directo que puede tener mi acción. Y eso significa que hay que cambiar un esquema en la educación, hay que cambiar un esquema en nuestra concepción de lo que es el estilo de vida y nuestra activación, ¿no?, para resolver los problemas. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, te agradecemos el que nos puedas compartir tu presentación para poderla dejar al alcance de la gente que está participando en el Congreso y que puedan encontrar más información por ahí. Yo quisiera abrir un poco a partir de lo que están ustedes planteando. Creo que se abre una escala, ¿no?, de cómo reaccionamos ante esto, ¿no? Por un lado está esta negación de lo que está sucediendo, pasamos por esta ecoansiedad, ¿no?, y llegamos hasta el terror, el pánico, ¿no?, la culpa. ¿Qué creen ustedes en su experiencia que puede ser como un punto en el que realmente nos impulse hacia una acción responsable, ¿no? Que no estemos ante una situación de parálisis, generando a lo mejor un pánico que no nos permita el actuar. Qué tanto es importante también visibilizar el problema, hacer consciente a la gente del problema, qué tanta información podemos generar como para que realmente se impulse a la gente a la acción y no a un terror colectivo. ¿Qué piensan ustedes? Pues sigamos con el mismo orden, Gustavo, ¿no? Y como crean, si les parece. Si quieren, entre todos, quien quiera participar, adelante. Mira, en la experiencia nuestra, ¿no?, porque escuchando las presentaciones que dieron,
como que yo identifico mucho digamos, el marco teórico en el cual nosotros estamos trabajando y el tipo de campañas que nosotros nos vamos básicamente a hacer campañas de incidencia pública, ¿no? Y por incidencia pública a diferentes niveles. Nivel de toma de decisiones de política pública, pero también a un nivel de ciudadano de a pie, como decía Ricardo, y desde ya 2 años ingresando en una línea de trabajo que tiene que ver con los cambios en los, sobre todo cambios de estilos de vida de lo que nosotros llamamos los urbanitas, ¿no? La gente que vive en las grandes ciudades y que tiene una capacidad de consumo mayor y por lo tanto tiene la opción de poder convertir esa capacidad de consumo en poder reducirlo primero y que ese consumo sea de manera sostenible, consumo responsable como nosotros leemos. Y ahí tenemos como varias campañas. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que a través de las pequeñas acciones y mostrar que es posible el cambio, o sea, que hay alternativas y que estas alternativas son viables, es donde nosotros hemos encontrado como una mayor recepción por parte del público general en apoyar estas campañas y luego poder participar de estas. Y por participación también, digamos, en el caso nuestro, diferentes niveles de participación. Hay niveles que son muy generales, se quedan quizás en el rango de recibir información, ¿sí? Son observadores de lo que nosotros hacemos, y después hay una participación más profunda que ya tiene como a lo que nosotros esperamos o lo que nosotros buscamos formar son como líderes comunitarios que puedan encabezar campañas en sus comunidades, en sus colonias, en sus barrios o en los ámbitos de acción que participan. Como esta pirámide de involucramiento y participación que nosotros, y en el medio hay diferentes. Pero, digo, respondiendo a la pregunta que tú pones sobre la mesa, es estos pequeños cambios, cosas que son sencillas para la gente hacer, y por ahí ingresan al tema, y luego nosotros tenemos diferentes tipos de viajes o de caminos que hacemos con estas personas para involucrarlos de una manera cada vez más profunda en otros temas. Y mostrar las soluciones. Nosotros lo ponemos en esos términos, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las alternativas? Estas alternativas son viables. Entonces, cuando estamos hablando de producción ecológica de alimentos, bueno, documentamos cómo esa producción ecológica de alimentos se está realizando en nuestro país, cuáles son las comunidades que lo están haciendo, qué tipo de alimentos saludables ofrecen, dónde los pueden conseguir, y de esa manera estimular el cambio. Digo, idealmente, o sea, nuestro racional es, digamos, a partir de la generación de estos cambios de estilo de vida es donde vamos a poder conseguir una transformación cultural, ¿sí? Porque lo que hay que cambiar acá es todo un paradigma, incluso un paradigma de felicidad, como decía Rick, ¿no? Si el paradigma de felicidad es consumir más, pues bueno, esto lo tenemos que cambiar. No es verdad. Y esto hay que darle un giro de 180. Luego también, bueno, comentabas, Erika, si el tema del terror, ¿no? A toda esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que la preocupación por el medio ambiente puede ser un elemento movilizador cuando aumenta. Lo que ocurre es que tenemos a la sociedad cada vez más concienciada y tenemos el mundo cada vez más deteriorado, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Entonces parece ser que no haya una relación directa, ¿no? entre la concienciación ambiental, la preocupación y la activación de conductas responsables. Más bien todo lo contrario, es una relación inversa, ¿no? O bien puede convertirse en un miedo crónico, que es lo que antes se hacía referencia como ecoansiedad, ¿no? Que hablaba del informe de la APA, de la American Psychological Association. La preocupación progresiva de los medios de comunicación con información relacionada con el clima puede provocar que haya más gente sensibilizada, ¿no?
pero también puede provocar bueno, más gente que sufre cierta incertidumbre o cierta angustia y estrés, ¿no? Sobre todo cuando ya a diario empezamos a ver cosas que tienen que ver con el clima y el clima se evidencia ya en el plano más individual. No sé, en España estamos a punto de entrar en el mes de diciembre y sigue haciendo el calor del verano. Esto nunca ocurrió, ¿no? Bueno, bueno, lo que desde el punto de vista del consumo energético es una cosa positiva porque no tenemos que gastar tanto en calefacción, pues bueno, desde el punto de vista planetario, pues introduce incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿esto qué significará? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? De momento para mi bolsillo es bueno porque me sale más barata la energía, pero ¿qué será después? ¿No? Porque esto no parece que pare aquí. En cualquier caso, la preocupación que suscita, ¿no? Por no entender bien lo que está ocurriendo, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando, pues es algo que inquieta, ¿no? Y es importante destacar. Luego, los movimientos activistas, como por ejemplo, bueno, Fridays for Future, ¿no? Son también una prueba de que los jóvenes están cada vez más sensibilizados con el alcance de la crisis, ¿no? Y se están movilizando para buscar alternativas. Aunque ahora la pandemia haya puesto freno a esto o Greta Thunberg haya fracasado en su proyecto de implicar y de llevar esto más adelante, tenemos que ser conscientes de que las fuerzas de sensibilización con el cambio climático se están enfrentando continuamente dentro de un modelo económico que trata de hacer prevalecer el interés económico y el interés del capital por encima de los mismos derechos humanos, ¿no? Porque los niños, que son los que menos culpa tienen, por ejemplo, del cambio climático, son los que están recibiendo el mayor impacto, son los más vulnerables, ¿no? Y sin embargo, no hay muchas medidas, ¿no?, que se estén tomando. La preocupación por el calentamiento global es cada vez más frecuente y aunque no llega a dar lugar a una patología propiamente, ¿no?, sí empiezan a aparecer ansiedades, obsesiones, ¿no?, tristeza, ¿no?, que aparece como un cuadro, ¿no?, en muchas personas que están atemorizadas, ¿no?, por la mayor vulnerabilidad que afrontan frente a los impactos más negativos. Sí, bueno, pues yo creo que nosotros lo que hemos vivido y experimentado cuando hablamos con la gente y que se tocan estos temas, lo primero que decimos es que hay que reconocer el problema, ¿no? Yo creo que un poco esta experiencia que un grupo de chicos que empezaron en el Huerto Roma Verde con un proyecto que se llama Contaminantes Anónimos, ¿no? Fue, yo soy un contaminante, ¿no? ¿Qué hago en mi vida diaria para ser copartícipe de esto que está sucediendo? Y por lo tanto, ya sabiendo cuál es el problema, entonces puedo empezar a actuar para modificar mi forma de vida, mi forma de consumo. Pues creo que eso es fundamental. Tenemos que entender también que el colapso es inevitable. O sea, viene un colapso socioambiental en 10, 15 años porque no vamos desgraciadamente, a parar el calentamiento global. Vamos a superar el 1.5 para el 2030. Todos los indicadores van hacia eso. Entonces, tenemos que prepararnos a ese colapso que va a cambiar de manera fundamental nuestras formas de vida. Y para eso también otro paso fundamental, hay que hablar este tema con los demás, ¿no? O sea, ya que lo reconozco, ¿cómo lo socializo? Empiezo a platicar con otros, entender cuál es la dimensión del tema y empezar a incidir, como bien lo dice Gustavo, en las políticas públicas. Tenemos, desgraciadamente, una gran mayoría de líderes políticos y económicos que viven como autistas de este problema, ¿no? O sea, están totalmente desvinculados porque por ignorancia y por miedo a actuar. Entonces tenemos que generar las bases sociales de incidencia pública para que nuestros representantes locales empiecen a modificar las cosas que se tienen que modificar. Tenemos que transitar hacia modelos de participación ciudadana, democracia directa u holocrática.
No podemos seguir con esta simulación de democracia representativa a través de partidos políticos que no sirven de nada más que para enriquecer a unos cuantos. Entonces, eso tiene que modificarse. Esas formas de organización político-social tienen que modificarse. Y obviamente llamar a la gente a que empiece a involucrarse en los movimientos sociales que seguramente hay en prácticamente todos lados, ¿no? Está desde Fridays for Future, Extinction Rebellion, Contaminantes Anónimos, redes colectivas de barriales que ayudan a mejorar las jardineras, los parques. Hay que involucrarse en hacer algo por tu cuadra, ¿no? Por lo que tienes enfrente de ti, ¿no? Y obviamente esto, al hacerlo, nos plantea la modificación de nuestros hábitos de consumo. Tenemos que hacer una revisión de qué es lo que nos estamos llevando a la boca, qué es lo que nos estamos llevando, o sea, en nuestro bolsillo, en dónde está poniendo la plata, el dinero, y a partir de ahí empezar a fomentar comercio local, empezar a crear redes de intercambio solidario. Tenemos que cambiar esta visión utilitarista de la rentabilidad por encima de todo y empezar a trabajar en esquemas de economía biosocial y solidaria, economía que fortalezca justamente los núcleos locales. Y yo creo que estamos ante un panorama un poco desolador, pero también entre la gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Yo creo que hay 4 grandes movimientos que ahorita se están articulando. Uno, sin duda alguna, es el movimiento que lucha contra la crisis climática, que está compuesto por muchos jóvenes y organizaciones de la sociedad civil que empiezan a levantar las banderas del cambio y transformación. Otro movimiento fundamental es el movimiento ecofeminista, ¿no? Las mujeres, este sagrado femenino está empezando a decir, aquí estamos y la forma, el conocimiento intuitivo y todo lo que significa destruir estos pilares patriarcales son necesarios si queremos tener un mundo mañana. Luego, otra parte fundamental son los movimientos de los pueblos originarios. Curiosamente, los pueblos originarios han estado resguardando el conocimiento porque no había forma de sacarlo con el vasallaje eurocentrista, ¿no? Que esta visión colonial que desgraciadamente todavía persiste y que negaba justamente el sentir pensar de pueblos originarios que hoy por hoy dialogan mucho más con la naturaleza, ¿no? Hoy por hoy los grandes, la ecología política, por ejemplo, está mucho más cercana a esta forma de organización social, económica y política que los pueblos originarios han venido resguardando y que hoy empieza a surgir. Y el siguiente movimiento es el movimiento canábico. Y canábico en el sentido no solamente de la importancia de que esta visión de que las plantas hacen daño se tiene que romper, ¿no? O sea, hoy tenemos que dialogar con las plantas de otra manera, ¿no? O sea, el movimiento canábico representa pues, a todo este tema de herbolaria que genera un tema de salud bien importante en donde nosotros creemos que es importantísimo que surja con más fuerza. Si nosotros logramos que estos 4 movimientos se aglutinen en una narrativa política que genere una plataforma, no hay manera de que se pare el cambio y la transición hacia modelos económicos, sociales y políticos contrarios justamente a esta centralización, jerarquización y verticalización patriarcal que hoy sostienen las instituciones que nos rigen, ¿no? Que estamos seguros que van a caer. El tema es que tenemos que acelerar ese cambio. Es necesario que Estados Unidos implote. No podemos seguir teniendo un país que es el 6% de la población mundial y consume las tasas per cápita que consume. Y obviamente también va a Europa, Japón y China de la mano. O sea, no podemos seguir subsidiando al primer mundo, no podemos seguir pagando deudas que son injustas, inmorales. Hoy hay, para el primer trimestre del próximo año, vamos a ser 7.900 millones de habitantes.
de los cuales 600 millones son responsables o somos responsables de más del 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabemos dónde están ubicados esos 600 millones. Son todas las élites de todos los países y las clases medias de Estados Unidos y de Europa. Ahí tenemos que poner, o sea, Europa tiene que reconocer la deuda ambiental que tiene con el planeta y Estados Unidos también. Y tenemos que cambiar eso, porque hoy la Organización Mundial de Comercio tiene en los diferendos y en las disputas que hay en relación, por ejemplo, a los acuerdos de París, pues los acuerdos de París no tienen posibilidad de ganar las disputas cuando los intereses de la Organización Mundial de Comercio prevalecen. Eso tiene que cambiar, ese paradigma se tiene que caer y todos desde la sociedad civil organizada, que creo que es el motor de transformación, tenemos que incidir de manera cada vez más clara. O sea, y ahí es donde creo que está la esperanza, ¿no? En poder seguir tejiendo a organizaciones, afortunadamente también, evidentemente, en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, hay grupos y personas ampliamente progresistas que están involucradas en esto que estoy diciendo y que saben perfectamente bien que para que haya un mundo posible tenemos que tejer desde otro sentir pensar. Gracias, Erika. Les quisiera compartir las diapositivas que no alcancé a presentar hace rato, sobre todo para explicar las cuestiones, algo que me pedía Paco sobre los combustibles fósiles quizá. Esta gráfica les muestra desde cuándo se ha acumulado más dióxido de carbono en la atmósfera. Aquí vemos la curva que se incrementa después de la Segunda Guerra Mundial. 1960 crece. Y justamente el año donde se reúnen en las Naciones Unidas, o cuando inicia la década de las reuniones de las Naciones Unidas, los pactos, los acuerdos, es la época en la que más gases de efecto invernadero se han emitido. Es decir, mientras más discutimos y mientras más sabemos, más gases de invernadero se están lanzando a la atmósfera. Entonces, no, las reuniones no están frenando, el conocimiento no está frenando, porque va más allá del conocimiento, son las luchas que están frenando o las alternativas, ¿no? Las alternativas que, aunque la sociedad no deje de consumir, las cooperativas que dejan de consumir y producen en su propio espacio lo que van a consumir y no lo traen desde otro país. Traer manzanas desde otro país es una irracionalidad ecológica, sí, pero tiene mucho sentido empresarialmente, porque deja muchas ganancias, por eso se hace. Entonces, aunque no vivamos en un mundo donde ya se puede totalmente dejar de consumir masivamente, nosotros dejar de consumir masivamente sí es muy importante, porque las alternativas desde hoy ya presentan lo que podría sustituir cuando dejemos de derrochar tanta energía, ¿no? Otras gráficas que les presentaba, que es la de la derecha, la B, el acumulado de entre 1951 y 2012, que era algo que mencionaban antes, que los países centrales son los responsables, ¿no? Si suman todos los países, todas las gráficas pequeñas de Asia, de África, de Centroamérica, del Medio Oriente, de América Latina, de Asia y Pacífico, si suman todo eso les da 14%, 14.9%, ¿no? Ni siquiera es cercano es a lo que Estados Unidos emite. Es decir, Estados Unidos emite más que todos los países pobres juntos. Entonces, los países pobres reducimos nuestra huella de carbono, le bajamos, dejamos de consumir, pero Estados Unidos, mientras sigue emitiendo, mientras China sigue emitiendo, y Europa sigue emitiendo, y Rusia, e Inglaterra, y Alemania, y Japón, no se va a solucionar el problema porque nosotros podemos ser lo más ecológicamente amigables con el medio ambiente, pero el derroche de energía está allá. ¿Cómo frenamos algo que está lejos de nosotros, que está muy, muy lejos, ¿no? Es sumamente importante dejarlo de hacer nosotros, sí, pero también cómo logramos incidir allá. ¿Podemos o no podemos? Son las redes de movimientos como Greenpeace, que es internacional, como Extinction Rebellion, que es internacional, Fridays for Future, la Vía Campesina, que es internacional, la Red Ecosocialista, que es internacional, la Declaración de Emergencia Ambiental, que es internacional, o sea, redes de movimientos que en una composición jerárquica y horizontal, y estas mezclas logran tener incidencia más allá de su ámbito local, porque el problema no está a menos que alguien aquí vive en Estados Unidos,
y en Nueva York no está ahí, ¿no? Otra gráfica que ya está actualizada, pero aquí les presento que es más amigable, que es de 2015, el reporte de Oxfam, ¿no? La desigualdad extrema en las emisiones de carbono por consumo individual, ¿no? Entonces, el consumo que nosotros vamos a bajar en la Ciudad de México se encuentra en el 50% más pobre. Y este 50% más pobre de la población apenas genera el 11% de las emisiones globales. Entonces, le podemos bajar las emisiones, quizás sumamos unas barras aquí de las verde amarillas, sumamos un 15% de la población, le sumamos quizá un 20% de la población, pero las emisiones más grandes por consumo individual están en el 10% más rico de la población. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que ellos dejen de emitir? ¿No? Lo que pasó cuando aquí en México y en toda América Latina se pasaron leyes para prohibir la venta de plástico, ¿qué pasó? Nosotros dejamos de gastar, mi dinero dejó de comprar esas bolsas de plástico, sí, pero las empresas no por eso van a dejar de producir plástico. Lo que hicieron fue inundar África de plásticos. Y eso fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia lanzaron todo el plástico que América Latina ya les prohibió producir y lo lanzaron a África. Y ahora con la pandemia, pues también fue un gran impulso a la producción de plástico por todas las cuestiones que tenemos que producir para contener el virus o contener los contagios de virus. Entonces, las empresas no nos hacen caso solo porque dejemos de producir. Hay un mercado enorme internacional al cual lanzar los productos que alguien ya no quiere, ¿no? Cuando en Estados Unidos se prohibió el DDT, en América Latina se siguió echando DDT, un plaguicida que es cancerígeno y que es ecocida porque mata a insectos, mata aves, mata mamíferos y mata todo el ecosistema, ¿no? Cuando en Europa se dejó de usar el amianto, aquí las tuberías de México, la Ciudad de México, siguen teniendo amianto, que es un cancerígeno. Cuando en Europa se dejó de usar el camión de combustión interna de estos metrobuses, México y América Latina, Chile, Argentina, Brasil, México, compró esos autobuses europeos cuando allá estaban metiendo otra vez trolebuses eléctricos o camiones electrificados. Entonces, hay un mercado tan enorme que lo que no quiere una población se lo pueden vender las empresas a otra población. Entonces, sí es muy importante reducir personalmente el consumo, pero hay que prohibir el consumo derrochador, ¿no? Y las petroleras lo saben, ¿no? Les mencionaba las investigaciones de ExxonMobil, por ejemplo. Sus propios ingenieros decían que contaminar es un hecho antisocial. Tenemos leyes contra el robo, tenemos leyes contra el asesinato, tenemos leyes contra la violencia familiar, algunas se cumplen mejor que otras, tenemos muchas leyes contra el no pagar impuestos, pero no hay leyes que prohíban la producción masiva de plásticos. Es un hecho antisocial porque contamina y nos pone en riesgo de dejar de existir. Hay que hacer leyes que lo prohíban, no pedirles, no dejarles solo de comprar, prohibirle, porque una vez que la producción ya está hecha, las empresas consiguen la manera de venderla y son muy listas, ¿no? Han conseguido formas extraordinarias de saber cómo colocar sus precios, sus mercancías en cualquier mercado, ¿no? Y la última que les presenté es justamente lo contrario de lo que necesitábamos que pasaba. En 2016 se aprueba el Acuerdo de París, se firma, ya después lo iban a ratificar y supuestamente iba a entrar en enero de este año y por la pandemia ya no se reunieron y no lograron los acuerdos el año pasado. Justamente lo que necesitábamos era que la gráfica de abajo del financiamiento total fuera hacia abajo. Justamente cuando dijimos ya el Acuerdo de París está, los bancos invirtieron todavía más dinero en energía fósil. Y como el petróleo que queda y el gas que queda es cada vez más difícil de acceder, es el más contaminante porque exige mucha energía. La técnica del fracking, perforar el Ártico, perforarlas en aguas ultraprofundas, todas las técnicas en el norte de Canadá con las arenas bituminosas, gasta mucha energía y es muy contaminante sacar esa energía. Necesita tanto dinero que los bancos encuentran un buen negocio ahí, ¿no? Y todos estos bancos, la mayoría y todos son de países centrales, no son bancos mexicanos, casi no quedan grandes bancos, entonces, o ya no quedan grandes bancos. Entonces, ¿cómo detenemos estos bancos? ¿No? Por ejemplo, en Europa, Extinction Rebellion les cierra las oficinas, les cierra las bolsas de valores, se suben a los edificios y les ponen pancartas. Los gastivistas, los que están en contra de todos los gasoductos, cierran las empresas, se suben a los puentes, ponen sus cuerpos para que no avancen los proyectos
En Estados Unidos los pueblos indígenas se pusieron frente a un oleoducto en Dakota del Norte y evitaron que se construyera con sus cuerpos, arriesgándolos, les lanzaron perros, les lanzaron gases lacrimógenos y atrás venía todo el dinero de los bancos, ¿no? Entonces, ¿cómo detenemos a estos bancos que ni siquiera nos van a hacer caso jamás, aunque saquemos nuestro dinero? Porque nuestra cuenta de banco no es de $1,000 millones. Nuestra cuenta de banco ni siquiera llega a quizás $1,000,000 de los que estamos escuchando esta plática, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esas empresas que ni siquiera les importamos dejen de contaminar tanto? Hay que prohibírselos. No tenemos que esperar a que lo hagan, ¿no? Entonces, de eso les quería explicar las diapositivas. Muchas gracias, Ernesto. Finalizamos a las 10:30 nuestras. Entonces, nos quedan 10 minutos para preguntas. Se nos ha ido mucho el tiempo. Les voy a leer varias de las que han llegado, un poco para que ustedes vayan contestando. Creo que algunas ya han sido más o menos contestadas, para que ustedes vayan viendo qué contestar. Y se consideran que a nivel micro impacta cambiar radicalmente nuestra manera de consumir, analizando las patologías narcisistas, ¿no? Que es esta parte como de consumo de voracidad. Me parece que un poco esa ya la van contestando. ¿Cuál sería su postura frente a lo que sugieren muchos de que la especie humana es una plaga? ¿Cómo podemos revertir esta idea para reconocernos como agentes de cambio capaces de reconectarnos con la vida y el planeta? Mencionan la pandemia, podemos entenderla como una consecuencia también de la crisis medioambiental. Además, se suman las reacciones al confinamiento mientras se siente que el afuera, el mundo y la naturaleza se deterioran. Y les voy a lanzar una última. Dice, hemos transformado nuestro planeta y todos nuestros ambientes. ¿Haremos lo mismo con lo que viene? ¿Qué opinan de tener que confiar en la geoingeniería? ¿Qué opinan de tener que confiar en la geoingeniería en lugar de ponernos a trabajar sobre la conservación? Creo que aquí se refiere un poco a estas dos posturas, ¿no? Por un lado está la conservación y recuperación del planeta, y por otro lado está esta postura que también habla de cómo la geoingeniería ha manipulado a tal grado que a lo mejor tendríamos que empezar a confiar en que a pesar de todos los cambios que va a sufrir el planeta, vamos a poder sobrevivir como especie un poco confiando en el uso de la tecnología. No sé si quieran ir contestando conforme quieran ustedes a estas preguntas que ha planteado el público. Tú, Ricardo, está el micrófono apagado. Sí, me gustaría dar una contestación rápida y ya doy paso a mis otros contertulios. En relación con la pandemia, ¿no? Se plantean cosas que son muy consistentes en este momento, ¿no? La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en toda la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y la necesidad de adaptarse a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la pandemia ha planteado la posibilidad de reducir, ¿no? De reducir nuestros viajes, ¿no? Y la posibilidad de trabajar con la Organización Mundial de la Salud en temas que tienen que ver con la justicia ambiental. Todo el concepto de lo que es salud está dando un vuelco completamente respecto a la evolución que llevaba, ¿no? Con el anterior modelo económico, un modelo de privatización, un modelo parecido al norteamericano, donde la salud es privada y sin embargo la pandemia ha planteado, ¿no?, la necesidad de fortalecer los sistemas que protegen la vida y los sistemas que protegen nuestra vinculación al planeta. Y nos hacen estudiar que el cambio climático puede traer muchas pandemias, ¿no?, diferentes a esta o similares. Y eso, bueno, está empezando a cambiar la forma de procesar cognitivamente todo lo que está ocurriendo, ¿no? Todos estos confinamientos, el cierre de establecimientos, el uso de mascarillas, ¿no? Introduce toda una parafernalia que da lugar a una reflexión cognitiva y una reflexión social que, bueno, que va a hacer un mundo muy diferente, ¿no? Muy diferente. Se plantean también problemas, no cabe duda, relacionados con el ambiente y relacionados con
con los sistemas de mitigación, ¿no?, de impacto que estaban previstos. Pero desde luego COVID-19 nos ha hecho más proactivos, ¿no?, en relación a los temas ambientales, ¿no? Aunque el riesgo percibido, ¿no?, bueno, puede verse paliado por el descubrimiento de vacunas, ¿no?, próximamente, en los próximos meses, en los próximos años, pues bueno, nos ha dado algunas lecciones, ¿no?, sobre lo que, bueno, sobre el alcance de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo todavía y de los cambios, ¿no?, y la incertidumbre que tenemos delante de nosotros. Ya están cambiando algunas cosas, ¿no? Cambian los horarios de las reuniones, bueno, esta misma reunión, ¿no? Para vosotros es a las 10:30 de la mañana, para mí es a las 4:30 de la tarde casi, y está aumentando el coste de las familias y el coste en tiempo y espacio, ¿no?, de todo lo que ocurría. En el congreso anterior de IAPS recuerdo siempre la intervención de una japonesa que estaba interviniendo en una sesión, decía: para mi universidad yo estoy durmiendo porque son las 2 de la madrugada, decía ella desde Tokio, dice, pero para este congreso estoy participando, ¿no?, en una sesión activamente, es decir, estoy trabajando. Entonces, bueno, nuevas formas de sobrecarga de trabajo y modelos que nos van a hacer replantear muchas cosas. Yo quisiera nada más decir algo en el sentido, estamos acostumbrados a que nos vendan un mito de que la tecnología es la que puede llegar a solucionar muchos de los problemas que estamos hoy enfrentando en temas climáticos. Y bueno, sin duda hay algunos avances tecnológicos que ayudan a mitigar eso, pero lo que ningún avance tecnológico ha logrado es a producir vida, es a generar vida. Y lo que estamos haciendo es romper las cadenas ecosistémicas a un ritmo vertiginoso. O sea, sí estamos en una espiral de extinción masiva de muchos animales, de muchas especies y también de nosotros mismos si seguimos con esta misma inercia. O sea, hay que ser francos y decirlo las cosas como son, porque los indicadores son muy claros. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar de manera regenerativa en nuestros microespacios e interviniendo y participando pues, en los movimientos que justamente están luchando para que esto no suceda. Y bueno, y en ese sentido, pues quizá nada más decir que la tecnología es importante. Hoy la pandemia que vivimos es el resultado de nuestro desequilibrio ecosistémico y que pueden venir muchas más pandemias y que más allá de estas vacunas que hoy leía justamente un reportaje, se los recomiendo, de Silvia Ribeiro en La Jornada, que habla sobre esto que también decía Ernesto, que vemos que como las farmacéuticas, al igual que las empresas de combustible fósil, ante esta pandemia han incrementado enormemente sus ganancias. En vez de tener pérdidas, han tenido ganancias extraordinarias. Y nos venden este mito de que la vacuna va a funcionar y que ya la están probando, pero en realidad la manipulación del ADN y del ARN que conlleva no lo han podido calcular porque eso tiene efectos a más largo aliento. Es un poco con esta idea cuando nos vendían la energía nuclear de que es energía limpia, pero nunca nos decían los costos de todos los residuos tóxicos que genera y el riesgo, como pasó en Japón, por ejemplo, de que un tsunami golpeara la planta nuclear y hoy por hoy sigue esa planta emitiendo radiación al mar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros sistemas inmunológicos, alimentándonos bien, haciendo deporte, en vez de caer a toda esta frenesí farmacéutico tecnológico que nos venden como la gran panacea de la solución. Gustavo, Ernesto, un comentario final. Y bueno, brevemente, con respecto a esto de si los seres humanos somos plaga o no, ¿no? Yo considero que no. Yo creo que es una plaga son las corporaciones y cómo lidiar con las élites, cuáles estas corporaciones son parte, ¿no? Y es un poco relacionado a lo que decía Paco, las farmacéuticas, las petroleras. Yo creo que ahí es donde está la plaga. Cómo lidiar y poder erradicar
estas corporaciones de la vida diaria. Y es donde tenemos el gran desafío. No hay como una respuesta de cómo hacerlo. Tenemos que poner muy en blanco y negro. Yo diría que la plaga que tenemos que combatir son las grandes. Yo quisiera cerrar igual con la cuestión de la geoingeniería. Si pudiera llevarse a cabo, necesitaría dos enormes infraestructuras tan grandes que contaminarían todavía más. Una infraestructura que absorba el carbón, pero en grandes cantidades, que es lo que necesita, y otra que lo entierre otra vez para que no salga a la atmósfera de los océanos. Entonces, serían tan colosales esas infraestructuras que contaminarían más y no resolvería nada. La cuestión de que yo creo que las alternativas son la necesidad, pero también informar a los que todavía no saben, ¿no? Si ponemos el caso, por ejemplo, de los crímenes en la guerra de Vietnam, cuando se pasaban por televisión masiva en Estados Unidos, la gente reaccionó y salió a las calles a impedir o pedir y exigir que se detuviera la masacre en Vietnam. Porque los medios de comunicación no informan la verdad, los masivos, la gravedad del problema. Solo se acuerdan de los desplazados cuando vienen. Solo se acuerdan de lo que hay fenómenos climáticos cuando pasa el huracán en territorio nacional. Pero pasaron 36 tormentas tropicales en partes del mundo en estos meses y las noticias aquí no dijeron nada. Cuando Greta Thunberg les fue a decir a los de Davos en enero que lo que ella quería era que dejaran de estorbar y que la dejaran hacer su labor de investigación, que ella quería era que la población entrara en pánico para que se movilizara. Aquí en las noticias nadie dijo nada. Estaban con los pleitos del nuevo etiquetado y esas cosas de los alimentos, que también es otra mala información de los medios de comunicación, porque esos productos, pues ya sabemos todo el daño, bueno, sabemos nosotros lo que hacen daño, pero hay que informar. Entonces, yo creo que necesitamos aterrorizar sí a la población para que se movilice, que deje de estar pasiva, que deje de estar indiferente. Bueno, pues estamos sobre el tiempo, creo que podríamos echarnos fácilmente una hora más. Yo podría escucharlos fácilmente una hora más. Muchísimas gracias, Ricardo, Paco, Gustavo, Ernesto, por lo que compartieron el día de hoy con nosotros. A mí me parece que es un tema súper importante. Y quisiera cerrar este conversatorio, si me lo permiten, con una frase del libro de Ecofeminismos en el que escriben Nancy Jiménez y Raúl García, que dice: el capital se apropia de las naturalezas para su uso y reproducción, ignorando límites ecológicos, pero en reacción se forman otras fuerzas que se oponen y luchan por mantener esos límites. No solo se construyen victimarios y víctimas donde se inscriben la explotación, la subordinación y la desigualdad, sino también sujetos rebeldes y subalternos que elaboran estrategias de salida a la crisis medioambiental, procesos independientes de producción del conocimiento y prácticas alternativas para el futuro. Y creo que con esto pues podemos cerrar, ¿no? Invitando a la gente a volverse esos rebeldes, ¿no? Y agentes participantes responsables en esto. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Que tengan un buen día. Gracias, buenos días, adiós. Buenos días a todos.